Hola Jesús, buenos días, saludos a los Estados Unidos cumpliendo el primer año de gobierno de Donald Trump. Bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues sí, 12 meses desde que Donald Trump regresara a la Casa Blanca para su segundo periodo presidencial y 12 meses caóticos para el mundo e incluso para los Estados Unidos. Quien no lo quiera ver así, Carmen, pues simplemente tendría que observar en el caso de los Estados Unidos lo que está ocurriendo en el estado de Minnesota, con las acciones de extrema violencia que están tomando los agentes federales, tanto los de ICE, de Inmigración y Aduanas, como los que se han coadyuvado a las redadas antimigratorias que Donald Trump ordenó desde su primer día que volvió a la Casa Blanca tras haber perdido la mansión presidencial con Joe Biden, el demócrata. Y me refiero a los agentes de la DEA, del FBI, de los US Marshals y en otras entidades, a elementos de la Guardia Nacional, Carmen, que siguen patrullando las calles de ciudades y poblaciones como la capital estadounidense, Washington, D.C. Y es que Trump decidió federalizar el supuesto crimen que estaba pues rebasando a las autoridades locales, y esto se ha convertido en temas de fatalidades. Una mujer asesinada, Renee Nicole Wood, en Minneapolis, Minnesota, y elementos de la Guardia Nacional en la misma capital de los Estados Unidos. La violencia es el denominador común, Carmen, por lo menos en Minnesota, aunque hubo conatos de situaciones similares cuando estuvieron los agentes de inmigración en Illinois. Pero la situación me parece que en estos momentos está demostrando también cierto hartazgo de la sociedad estadounidense para con estas medidas extremas que está llevando a cabo Donald Trump, según él, para limpiar a las calles de criminales de la peor calaña, como ha tildado a inmigrantes indocumentados que llevan muchos años viviendo y trabajando en los Estados Unidos, Carmen. El día de ayer, por ejemplo, circuló en las redes sociales un caso emblemático de lo que estoy hablando en Minnesota. Agentes de ICE, sin una orden de cateo, sin una orden de un juez, ingresaron a una casa y sacaron a un inmigrante ciudadano estadounidense por naturalización, un señor de más de 70 años, Carmen. Lo sacaron casi desnudo y arrastrando, sin hacerle caso que les gritaba soy ciudadano de los Estados Unidos y sin que tuviera antecedentes penales. Esta situación creo que se puede ver en todo lo que está haciendo Trump en materia antimigratoria, un año en la cual atónitos nos dejó a todos, Carmen, cuando quien asesinó a la ciudadana estadounidense por nacimiento anglosajona, Renee Nicole Wood, resultó ser la víctima y no el victimario. La defensa que hizo la Casa Blanca y el propio mandatario estadounidense exacerbó los ánimos de la sociedad en Minneapolis y también en muchos lugares, ciudades de los Estados Unidos que han salido a manifestarse a las calles. Una situación económica que vive Estados Unidos que nadie en realidad la estaba vaticinando para bien, porque aun cuando Trump insiste en que no hay inflación en los Estados Unidos, la realidad económica muestra otra cosa. El precio de los productos de la canasta básica sigue subiendo. Y hay algo que pega en realidad a los estadounidenses, Carmen. En la Unión Americana, y mira que ya llevo 38 años como reportero tecleador en Washington, se decía que el sueño americano, como se le dice al objetivo de que cuando se convierten en titulares de una familia, un estadounidense pueda comprar una casa a crédito, se acabó. Hay varios estudios que dicen que la nueva generación de estadounidenses no podrán en el resto de sus días comprar una casa a crédito. Y están hablando de generaciones que en estos momentos tienen entre 32 y 40 años de edad. Una situación económica en la cual Donald Trump quiere salirse con la suya a costa de utilizar incluso
a las Cortes Federales y al mismo Departamento de Justicia. Está muy molesto, aun cuando la Reserva Federal ha hecho recortes a las tasas de interés para evitar justamente que la economía de Estados Unidos se fuera al catre. Ahora ha establecido el Departamento de Justicia un proceso judicial en contra de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal o Banco Central de los Estados Unidos, justo por la molestia que tiene Trump de que el titular del Banco Central y el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal se niega a hacer ajustes a la política monetaria por intereses político-electorales de Donald Trump, algo que tampoco se había visto. Y hay que marcar algo, Carmen. Jerome Powell fue propuesto para la Reserva Federal en el primer mandato de Trump como presidente de los Estados Unidos. A Powell lo tendrán que reemplazar conforme marca la ley en mayo de este año, pero la separación, la autonomía que tenía el Banco Central, a Trump no le gusta y lo quiere modificar. Y eso también ha tenido repercusión en los estadounidenses, porque hablaba yo de las Cortes. Las Cortes Federales en estos 12 meses, algunas han logrado detener la ambición de Estados Unidos, de Trump en Estados Unidos, de imponer la ley del garrote en materia migratoria, de imponer sus caprichos en materia económica también. Y a los jueces que no han hecho lo que él quisiera, pues la Casa Blanca y el mismo Departamento de Justicia los ha instigado, presionado y los ha expuesto en redes sociales para que eventualmente renuncien a su puesto o se jubilen anticipadamente. Trump quiere cortes federales a modo, con jueces con una ideología que comulgue con la de él y la del Partido Republicano. Esa es precisamente la otra arista que se destaca en estos 12 meses de Trump en su segundo mandato, la Suprema Corte de Justicia. Hay algo que todavía no se materializa en materia económica, Carmen. Son los efectos de las tarifas arancelarias que Donald Trump, desde que regresó a la Casa Blanca, le ha impuesto a varios países, incluido el nuestro. Y ahí, con la palabra tarifa, como él la considera la más hermosa del diccionario, la Suprema Corte de Justicia tendrá que definir, en estos días estamos a la espera de ello, si Donald Trump tiene la potestad o no de imponer estos aranceles sin tener que consultar al Congreso Federal de los Estados Unidos, que en estos momentos está dominado en ambas cámaras, la de senadores y representantes, por el Partido Republicano. Y esto es muy importante. Al hacer esta reflexión vamos a cerrar con eso, Carmen, porque se vienen las elecciones de medio periodo del martes 3 de noviembre. La Suprema Corte de Justicia le ha permitido hasta cierto punto a Trump llevar a cabo la federalización del combate al crimen en ciudades y poblaciones de Estados Unidos con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. Pero vamos a ver si también le da luz verde respecto al tema de los aranceles. Y es que dicen los expertos, los que saben en materia económica, Carmen, que aún no se sienten los efectos negativos de los aranceles en la economía de los Estados Unidos, que eso podrá revisarse cuando concluya el primer trimestre de 2026 y empiece el segundo. Pero además, en lo que se refiere a México y en materia económica, tenemos otro problema con Trump y lo venimos arrastrando. La revisión o renegociación o actualización, como quieras verlo, del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, que sería en julio. Trump ha dicho que ya es irrelevante. En algún momento jugó con la idea de que Estados Unidos se salga del acuerdo tripartita, o también presentó una baraja diferente, que en todo caso ha hecho reaccionar tanto a Canadá como a nuestro país. Negociar o revisar o actualizar este acuerdo de manera bilateral, por separado, con Canadá o con México, pero siempre acorde a los caprichos de su unilateralismo en la guerra comercial que ha desatado al mundo. Debemos tener muy latente que Trump ha amenazado
por el caso de Groenlandia, que está ahorita sobre los asuntos más importantes, imponer aranceles a Europa, pero también lo ha hecho en América Latina. Lo hizo con Brasil, reculó, intentó intervenir con aranceles en elecciones, pues en Honduras, en Argentina, se salió con la suya y ya no hubo aranceles, sino una línea de crédito como la que le otorgaron a México en 1994, de 20,000 millones de dólares. Complicado lo que se ve en materia económica en Estados Unidos. La realidad es muy simple. Trump se escuda diciendo que ha bajado el costo de la gasolina y de otros productos energéticos. Y eso ya es cierto, Carmen. Ha disminuido el costo promedio que había de la gasolina en todo Estados Unidos y se espera que aún siga bajando más por las acciones militares que llevó a cabo en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro y a su esposa y llevarlos a una corte en Nueva York acusados de narcoterrorismo, pero no para ayudar a la democracia ni a la justicia venezolana. Trump en eso no miente. A él lo que le interesa es el petróleo venezolano y eso ayudará a reducir el costo aún más de los energéticos en Estados Unidos, algo que puede equilibrar la balanza en los comicios del 3 de noviembre de este año, Carmen. Y en política exterior, no acabaríamos este programa de hablar de los dolores de cabeza que ha causado, sobre todo a nuestro país. Empezó declarando al Golfo de México como Golfo de América. Determinó que los cárteles del narcotráfico, 6 en específico de nuestro país, ya no trasiegan drogas a los Estados Unidos, sino que esto lo hacen aunado al terrorismo internacional. Son grupos terroristas bajo la estrategia de Trump. Eventualmente, para generar mayor presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum y de otros en América Latina, determinó que el fentanilo, esta sustancia letal con la cual se manufacturan o alteran los opioides, es un arma de destrucción masiva. Y ha hablado de ya es tiempo de iniciar acciones en tierra militares en contra de los cárteles para evitar que sigan matando, dice él, cada año entre 250,000 y 300,000 personas en Estados Unidos. ¿Qué significa lo que acabo de mencionar? Que con la determinación de decir que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, el Comando Norte, que tiene 10,000 elementos en la frontera sur, Carmen, tiene la prerrogativa de matar a cualquier sospechoso de querer meter fentanilo a los Estados Unidos. Esto porque es un arma de destrucción masiva. Ha ordenado patrullajes en el Golfo de México de América, en el Pacífico, cerca de las costas de nuestro país, sobrevuelos, aunque el gobierno mexicano tardó en decir que autorizados, en el espacio aéreo de la República Mexicana. La amenaza de Trump está ahí. Con Europa tiene más cuidado. Ahí no es tan claro lo que pretende hacer. Lo de Groenlandia tiene implicaciones, porque ya incluso Canadá dijo que si Trump actúa militarmente contra Dinamarca, saldrán a defender a la nación europea, porque está claro en los estatutos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que quien se mete con un país miembro de esa organización se mete con la OTAN. Vamos a ver hasta dónde llega. ¿Y qué decir de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza, Carmen? Pues Trump ha permitido que Benjamín Netanyahu, el presidente del gobierno israelí, lleve a cabo un genocidio que todo mundo lo condena, menos Estados Unidos. Y en Ucrania y la guerra con Rusia, para cerrar con esto, Carmen, en materia de política exterior, no resolvió el conflicto en un día como lo prometió en su campaña que lo regresó a la Casa Blanca de manera triunfal. Por el contrario, en algún momento le ha dado la razón a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con quien se reunió, y a Zelensky hasta lo humilló en la Casa Blanca, en la misma oficina oval. Ha cambiado su posición ante las críticas del Congreso de su país y de la ciudadanía, pero eso no quiere decir que ha cedido un ápice a lo que pretende Rusia hacer con Ucrania.
Y quiero cerrar con esto porque seguramente vamos a estar muy pendientes este año con eso. Las elecciones del martes 3 de noviembre en Estados Unidos, Carmen. Si los republicanos pierden por el enojo de los estadounidenses ante la situación económica el control de una de las dos cámaras del Congreso, el resto de la presidencia de Trump va a ser muy diferente. Un lame duck o un pato cojo, como le dicen en Estados Unidos, a quien ya no tiene el mismo poder porque perdió el control del Capitolio. Vamos a ver qué ocurre, porque aún Trump, como pato cojo, puede gobernar con órdenes ejecutivas, Carmen. Pues aquí está el recuento que haces. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando. Un abrazo y buen día. Muy buenos días, Carmen.